Solo para verlo rápidamente de Primera de Pedro 5, 8 y 9. No vamos a predicar de eso el día de hoy, pero practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente. ¿Ves? Siempre lo había leído mal. Pensé que él era un león, que era más grande que yo, más fuerte que yo. Pero me doy cuenta que él solamente ruge como un león. Y el lugar en donde él ruge es en mi mente. Allí es donde él es más ruidoso, en los pensamientos que tengo. Así que él está buscando a quien devorar. ¿Alguna vez te has preguntado por qué todas estas cuentas de Twitter y de Facebook en inglés las llaman feeds, que significa alimentaciones? Es porque se están comiendo tu mente en vida. ¿Sabías eso? Así que él está devorando gente y no importa quién, él simplemente está buscando a alguien. El mandamiento es resístanlo. Pero, ¿cuántos de ustedes saben que es difícil resistir aquello que no reconoces? Y si vamos a resistir al enemigo, porque yo no sé tú, pero yo no pienso pasar el resto de mi vida como cristiano siendo esclavo de mi propia imaginación. Amén. Yo no pienso pasar el resto de mi vida perdonado por Cristo, pero siendo prisionero de mi pasado y recreando memorias de momentos que han venido y se han ido, pero que no puedo escapar de ellos en mi mente. Así que realmente yo quiero, aunque me tome el resto de mi vida, porque a veces pareciera que tomo 2 pasos hacia adelante y 3 pasos hacia atrás, estoy tratando de ser libre, estoy tratando de recuperar mi mente para poder servir a Dios con mi mente y amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, con toda mi fuerza. Y yo no quiero ser absorbido, pasando cada día sin energía, con un enfoque roto. Quiero ver claramente el camino que tengo delante para seguir a Cristo a mi futuro. Y esa es la intención de esta serie. Pero para poder resistir al enemigo, necesitamos reconocerlo o vamos a pasar nuestra vida resistiendo cosas equivocadas. Resistiendo el silencio, cuando a veces ahí es donde Dios habla más fuerte. Resistiendo, tratando de evitar situaciones raras, cuando Dios normalmente te hace pasar por situaciones raras para ver qué es lo que vas a hacer dentro de estas situaciones. Él se sentó a un lado de una mujer de una reputación mala, a un lado de un pozo solo para mostrarle a los discípulos que este mensaje es para todos. Así que vamos a tomar una mirada hoy a esta idea de reconocer al enemigo para que podamos ver cómo él trabaja en nuestras vidas. Y este podría ser un título raro, pero quiero llamar a este mensaje El diablo en tercera dimensión. ¿Cómo se ve él en la vida real? No en caricaturas o en libros para colorear. Una vez que saquemos esa imagen infantil de nosotros y tratemos de entender cómo él realmente opera para tratar de entrenar a nuestras mentes, sembrar una semilla de influencia para controlar nuestras emociones, vamos a poder batallar y luchar en contra de él. Dijo Pablo, nosotros no somos ignorantes de las artimañas del enemigo, los engaños del enemigo. Y por supuesto yo no creo que el diablo esté necesariamente en tu teléfono, pero quiero darte 3 cosas que comienzan con la letra D para que las recuerdes. Y esta semana, en lugar de hablar de Primera de Pedro, quiero moverme al Antiguo Testamento y hablarte de una historia de un personaje que seguramente has escuchado. Su nombre es Moisés. Y quiero usar este ejemplo de su vida. Tal vez no es el ejemplo que él querría que nosotros usáramos, porque él cometió un gran error y le costó muchísimo, pero espero, como 1 Corintios 10 dice, que podamos usarlo a él como un ejemplo para que lo mismo no nos suceda a nosotros. ¿Cuántos de ustedes quisieran que sus hijos aprendan cosas a través de tu propia experiencia para que no pasen por el mismo dolor que tú? Así que les voy a leer esto. Yo nunca he predicado antes acerca de este pasaje porque estaba un poco intimidado por él. Es un poco confuso, lo vas a ver, y suena un poco duro lo que sucedió en este pasaje. Y honestamente yo sabía que si en algún momento yo lo predicaba, Dios hablaría algo a mí que yo no quería oír. Porque yo me relaciono con algunas cosas que sucedieron en esta historia. Pero quiero compartir contigo
al momento que vamos entrando en este mensaje, el diablo en tercera dimensión. Y por cierto, el diablo de Moisés era un poco diferente. Él lo llamaría Faraón, que era el dictador de Egipto. Fue el hombre al cual él tuvo que acercarse para demandar la emancipación del pueblo de Israel, para demandar que dejara ir al pueblo de Israel de Egipto, de la cautividad. Y él no pidió esta responsabilidad. Moisés no pidió tener esta tarea, sino que fue Dios quien lo encontró. En un momento lo llamó para hacer esto. Y leemos al final de la vida de Moisés en Números 20. Toda la comunidad israelita llegó al desierto de Sin el mes primero y acampó en Cades. Fue allí donde Miriam murió y fue sepultada. Ahora, como hubo una gran escasez de agua, los israelitas se amotinaron contra Moisés y Aarón y le reclamaron a Moisés: ojalá el Señor nos hubiera dejado morir junto con nuestros hermanos. ¿No somos acaso la asamblea del Señor? ¿Para qué nos trajiste a este desierto a morir con nuestro ganado? ¿Para qué nos sacaste de Egipto y nos metiste en este horrible lugar? Aquí no hay semillas, ni higueras, ni viñas, ni granados, ni Wi-Fi, ni Starbucks. Solo estoy tratando de mantenerte dentro del texto, que no te aburras escuchando esta historia. Y ni siquiera hay agua para beber. Moisés y Aarón se apartaron de la asamblea y fueron a la entrada de la tienda de reunión, donde se postraron rostro en tierra. Entonces la gloria del Señor se manifestó ante ellos. Allí es donde Dios se muestra cuando tú ya no tienes respuestas. Allí es cuando Dios se muestra cuando tú le dices: yo no tengo el poder para hacer las cosas por mi cuenta, te necesito a ti, Dios, he tratado todo. Y aún así esta gente me sigue volviendo loco, pero estoy aquí delante de ti y necesito que me hables. Así que todos aquellos que vinieron a la iglesia con una actitud, pensando en el reloj, en el tiempo y pensando: ay, espero que el pastor se apure porque realmente no quiero estar aquí, quiero irme a mi casa a ver una película o algo, tú no vas a recibir nada. Pero aquellos que vinieron aquí humillados bajo la poderosa mano de Dios, seguramente Dios te va a hablar porque tú estás escuchando. Ahora, el Señor le dijo a Moisés, versículo 8, toma la vara, esa misma vara que levantaste delante del mar rojo y que se abrió, esa misma vara con la cual yo te probé que yo estaba contigo, porque al arrojar esa vara al suelo se convirtió en una serpiente y cuando la recogiste se convirtió de nuevo en una vara, esa misma vara con la cual convertiste el agua en sangre, aquella misma vara que tú levantaste delante de los amalecitas y ellos no tuvieron ningún chance, ninguna oportunidad de vencer al pueblo. Esa misma vara, tómala y toma a Aarón y a toda la asamblea y háblale a la roca para que dé agua. Así harán que de ella brote agua y darán de beber a la asamblea y a su ganado. Tal como el Señor se lo había ordenado, Moisés tomó la vara que estaba ante el Señor. Luego Moisés y Aarón reunieron a la asamblea frente a la roca y Moisés dijo: escuchen, rebeldes. Voy a hablarles más así a mis hijos ahora. ¿Acaso tenemos que sacarles agua de esta roca? ¿No hay algo que yo haga que sea suficiente para ustedes? Los he traído por este desierto por 38 años y nunca es suficiente, nunca es suficiente. Alguien grite: nunca es suficiente. Yo grité eso una vez que estaba de vacaciones con todas mis fuerzas. Yo había sido un buen padre todo el día. Llevé a mis hijos a nadar, los llevé a andar en bicicleta, fuimos a un restaurante japonés, nos sentamos con gente que no conocíamos y yo pretendí que era divertido todo lo que estaba sucediendo como si no lo hubiera visto ya antes. Yo fui un gran padre ese día. Les leí un cuento en la noche y aún así al final del día estaban peleando y de pronto me escuché a mí mismo gritándole a mis hijos. Algunos de ustedes se han sorprendido a sí mismos gritándoles a sus hijos: ¿no sabes qué es lo que va a suceder a continuación? Pareciera como que el Espíritu Santo se salió de ti y algo más tomó el control de tu cuerpo. Y yo estoy espantado de mí mismo y estoy gritando con todas mis fuerzas: ¡nunca es suficiente!
Ahora me río de eso, pero no fue divertido en el momento. Escuchen, rebeldes. ¿Acaso tenemos que sacarles agua de esta roca? Dicho esto, levantó la mano. Y esto, Moisés ya había hecho esto hace 38 años. Pero en esta ocasión, dice aquí que él golpeó la roca 2 veces con la vara. Eso no fue lo que Dios le dijo que hiciera. Y brotó agua en abundancia, de la cual bebieron la asamblea y su ganado. Así que pareciera que en la superficie lo que hizo Moisés funcionó. Pero solo porque funcionó en la superficie no significa que fue sabio y no significa que va a tener un efecto sostenible. Y es por esto que cuando tú controlas a la gente con tu enojo, o con tus gritos, o con tu ni siquiera puedo decirlo, no conozco el concepto. Manipulación, terminas muy solo. Porque el costo de controlar a la gente es que terminas solo. Y yo sé que en este momento estoy tocando fibras sensibles entre ustedes, pero tú aparenta que estás confundido, que no sabes de lo que estoy hablando. Lo que quiero decir es que, aunque las cosas parecieran funcionar en la superficie, pueden costarnos al final del camino. En esta ocasión, todos tuvieron agua, toda la asamblea tuvo agua, pero le costó a Moisés lo que Dios le había prometido. Y si el pasaje terminara en el versículo 11, tú dirías, pues no estuvo tan mal el pasaje, pero desafortunadamente el versículo 12 nos dice que a pesar de que el agua salió de la roca, lo que hizo Moisés en ese momento evitó que él fuera más adelante en la promesa de Dios. Y a pesar de que la gente estaba contenta y la gente estaba impresionada y la gente tal vez ni siquiera sabía que nada estaba mal en ese momento porque estaban ocupados tomando agua, la gente tomó agua, la gente tuvo lo que quería, pero Moisés perdió lo que Dios había prometido. Versículo 12, el Señor le dijo a Moisés y a Aarón, por no haber confiado en mí, ni haber reconocido mi santidad en presencia de los israelitas, no serán ustedes los que lleven a esta comunidad a la tierra que les he dado. A estas aguas se les conoce como la fuente de Meribá, porque allí fue donde los israelitas le hicieron reclamaciones al Señor y donde Él manifestó su santidad. Me hace desear que hubiera prestado más atención a mis clases de hebreo, porque si yo hubiera sabido que Meribá significa reclamación, hubiera sabido que Dios hace grandes milagros en lugares de grandes conflictos. Sabes, es gracioso todo lo que nos perdemos cuando leemos la Biblia en nuestro idioma, porque a veces la interpretación que tenemos no obtenemos todo lo que el autor realmente puso ahí. Pero si regresamos al versículo 2, y yo les dije que les iba a dar 3 cosas que comienzan con la letra D, y la primera es déficit. Déficit. El versículo 2 dice que había un déficit de agua, y la gente se reunió. Se amotinaron, dice aquí. Pero lo que quiere decir es que se juntaron con el propósito de tener un conflicto. Yo no sabía que Facebook estaba en la Biblia, ¿verdad? Ellos lo llaman una comunidad, una asamblea, pero solamente se juntaron para reclamar. No para pelear, no para argumentar, sino para reclamar. Así que ellos están peleando unos con otros y no tienen paciencia. Y no tienen paciencia porque no hay agua. Y antes de juzgarlos muy fuerte a estos israelitas, necesitamos considerar que este es un asunto de vida o muerte. Esto no es un asunto de que el barista del café se equivocó con tu orden y te puso leche normal en vez de leche de almendras. Esto es algo diferente. No podemos vivir muchos días sin agua, así que ellos estaban desesperados. ¿Te has dado cuenta que cuando la gente se desespera, hacen cosas que no harían normalmente? ¿Alguna vez has notado esto en ti mismo? Que cuando tú te desesperas, te vuelves intolerante, te vuelves gruñón. Y no es problema de la gente, tú te desquitas con la gente, pero no es problema de ellos. Es lo que yo les decía a mis hijos cuando yo voy manejando y empiezo a desquitarme con la gente alrededor. Es porque tal vez yo me siento
muy protegido dentro del carro como para poder descargar todo lo que se ha acumulado dentro de mí. Discúlpenme por ser tan real. Voy a traer un mejor predicador la próxima vez. Pero aquí la gente se reunió para reclamar, y lo que ellos no sabían es que estaban al borde de Canaán, de la tierra prometida. Estaban a solamente unos cuantos meses de llegar ahí. Pero en el momento en el que ellos deberían haberse estado preparando para conquistar la tierra, el enemigo los puso en un estado de conflicto. ¿Entiendes? Que la razón por la cual has estado peleando como has estado peleando, e incluso la razón a veces por la cual el diablo te pone a pelear en contra de la gente, es porque Dios está tratando de llevarte dentro de aquella promesa que Él ha dado para tu vida, aquella promesa que ha dado a sus herederos, los santos, y que te está llevando a un punto mucho más alto en tu vida. Yo creo que incluso la iglesia muchas veces se divide porque el enemigo sabe que si nosotros dejáramos de pelear y nos enfocáramos en el propósito que nuestro capitán y nuestro salvador nos ha dado, seríamos peligrosos para el reino de las tinieblas. Pero no podemos avanzar porque reclamamos demasiado. Siempre encontramos algo nuevo para pelear. Y no es solamente que los cristianos peleen contra otras religiones. Nosotros mismos nos subdividimos en diferentes tipos de cristianismo y hacemos pequeños grupos en los cuales ya no nos podemos reunir unos con otros para llevar este mensaje a toda la tierra, sino que estamos peleando por traducciones de la Biblia, o por qué te pones cuando vas a la iglesia, o por qué crees tú acerca del Espíritu Santo. Pero yo no vine a reclamar, yo no vine a pelear contigo, yo vine a conquistar, y necesito que tú pelees conmigo, junto a mí. Yo no puedo pasar más tiempo peleando en contra de gente con la cual yo tengo que pelear a mi lado. Así que si tú eres mujer, pelea conmigo. Si tú eres joven, pelea conmigo. Si tú eres viejo, pelea conmigo. Si tú eres hispano, pelea conmigo. Grandes, pequeños, vamos a pelear esta lucha juntos. No hay agua en el desierto, y cuando no hay agua, cuando hay un déficit, empiezas a reaccionar en lugar de responder. Voy a predicar este mensaje, Holly. Lo siento que está sucediendo ahora mismo. Porque lo que quiero decir es, olvídate del déficit de presupuesto en el país. Hay mucho más sucediendo en nuestro país que un déficit de presupuesto. Hay un déficit mucho más profundo y no se trata de agua. En nuestro mundo el día de hoy creo que nos está haciendo falta mucho tener empatía con otros porque tenemos un exceso de opiniones y un déficit de empatía. Déjenme decirles otra frase, como que esa no les gustó mucho. Tenemos un exceso de información y un déficit de sabiduría. Porque si nosotros no entendemos claramente y completamente la información, nos dejamos llevar solamente por los encabezados de las noticias, los encabezados y lo más importante, creyendo cosas muy locas y ni siquiera leyendo bien lo que estamos creyendo y entonces empezamos a preguntar cosas como, ¿en realidad tienes un tobogán en tu iglesia? Y tú crees eso porque no quieres venir. A ver, que es mentira. Casi pierdo la esperanza en la raza humana por ese tobogán que dijeron que había aquí. Un déficit de sabiduría. Y una de las razones por las cuales yo quería predicar esta serie es porque me ha hecho falta enfoque últimamente. Y creo que me hace falta enfoque, me he dado cuenta, porque últimamente, en lugar de leer un libro normalmente, quiero deslizar las hojas como si fuera un celular. El otro día estaba yo tratando de deslizar las hojas con mi dedo. Necesito recuperar mi mente. Yo creo que Dios quiere hablarme a mí también y quiero predicar la próxima semana acerca del enfoque, porque creo que esa es la parte donde muchas personas están fragmentadas. Y no es que estés viejo y que el aceite de pescado ya no te funcione. Creo que hay principios
que te están afectando tu concentración. Hay un déficit, hay un déficit. Tenemos muchas más maneras de comunicarnos, pero estamos mucho menos conectados que nunca. Creo que es por eso que los índices de pornografía se han ido al cielo, los índices de depravación se han ido al cielo, porque estamos desesperados por conectarnos. Y decimos que estamos conectados, pero nada podría ser menos cierto. Es demasiado. He escuchado que tenemos muchas cosas por las cuales preocuparnos, muy pocas razones para vivir. Tenemos un déficit de significado. Tenemos un déficit de entendimiento. Y cuando el déficit alcanza un nivel, lo que sucede a continuación es decepción. Terminamos decepcionados. Ese es el segundo punto. Porque aquí los israelitas le estaban echando la culpa a Moisés, ¿cierto? Y lo entiendo, porque cuando no tienes lo necesario para vivir, empiezas a culpar a otros. Ni siquiera es... no es culpa de los demás, ¿ves? Pero siempre buscamos a alguien más. Y aquí los israelitas tocaron un botón en Moisés. Todos tenemos un botón. Todos tenemos un punto de ebullición. Tú también lo tienes. Es un punto en donde si alguien te toca en ese punto, van a ver una versión muy diferente de ti mismo. Tú puedes cambiar completamente si tocan ese botón. Tú puedes cambiar de un santo a un asesino y puede pasar tan rápido. Moisés, el hombre de Dios, está golpeando violentamente una roca cuando Dios estaba tratando de mostrar su gracia a las personas. Pero esta es la razón por la que Él lo hizo. Y yo entiendo ahora que leo esta historia cómo suceden las cosas, cómo trabajamos, porque a veces nos enojamos y ni siquiera sabemos por qué estamos enojados. Por favor, ayúdenme a entender esto. Sé que a ti también te pasa. Tenemos gente aquí que dice que está a punto de morir y es culpa de Moisés. Porque como les digo, cuando tú tienes un déficit en tu vida, siempre buscas a alguien más a quien culpar. Cada vez que tú estás enfrentando tu propia debilidad, tu propio quebrantamiento, estás buscando a alguien más a quien poder echarle la culpa. Y es por eso que cuando se nos acaban nuestros recursos, buscamos a alguien más a quien echarle la responsabilidad. Ellos le dijeron, ¿por qué? ¿Por qué nos trajiste a este desierto? Va a morir. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Todas estas son cosas razonables para decir, pero ellos no están mejorando su situación, solamente la están haciendo peor. ¿Por qué nos trajiste a este desierto a morir? Ellos no estaban a punto de morir. Dios no los iba a dejar morir. Ellos estaban a la orilla del destino, a punto de tomar la tierra que Dios había prometido por generaciones. Y ellos están pensando en morir al borde del destino. ¿Por qué nos sacaste de Egipto y nos metiste en este horrible lugar? Allí había semillas, higueras, viñas, granados. Ahí teníamos tantas cosas. Claro que olvidaron mencionar los látigos. Ellos olvidaron mencionar el barro y la paja con la que tenían que hacer ladrillos. Ellos empezaron a imaginar un pasado que ni siquiera existía. ¡Oh, los buenos tiempos! Yo lo entiendo. Es tentador regresar ahí con tu mente. Mientras tanto que tú sepas que tu versión del pasado es tan imaginativa o tan imaginaria como tu versión del futuro. Allá en Egipto, aquel lugar donde tú querías que Dios te sacara. Oh, nunca voy a olvidar esto. Una mujer una vez vino conmigo y me dijo, necesitas cambiar cosas en la iglesia. La iglesia apenas iba empezando y yo era joven y era muy temperamental. Así que discúlpenme si lo que voy a decir los sorprende, pero ella me dijo,
necesita cambiar esto y aquello, esto y aquello. Y yo no sé si fue el diablo o Dios el que me movió a decir esto, pero yo dije, ¿entonces tú quieres que yo le copie a la iglesia que dejaste para venir a esta? Y no lo quise decir de esa misma forma. Yo quise decir, voy a orar al respecto, pero no sé qué pasó, simplemente se me salió. Frustración, ¿sabes? Sí. Quiero que entiendas que la frustración opera cuando tu experiencia es diferente a tu expectativa. Así que cuando tú te frustras, no es que tu vida te esté frustrando, es que es tu vida comparada con la expectativa de tu vida. Eso es lo que te frustra. Es que normalmente me tomaría 13 minutos para llegar ahí y hoy me tomó 30. Y yo no planeé para eso. Así que como ya estoy en un déficit de tiempo y en un déficit de sueño y no puse margen en este viaje que hice, ahora estoy muy frustrado. Y no me frustra el tiempo que me tomó. Me frustra el tiempo que me tomó comparado con el tiempo que pensé que me iba a tomar. Y una de las mejores cosas que podemos hacer para la paz mental es crucificar nuestras expectativas de otros. Es decir, en serio, simplemente ponlas allí en la cruz y llega a ese lugar donde no tienes tus expectativas puestas en que la gente cubra tus necesidades, porque entendemos que nuestra agua fluye de una roca diferente. Yo entiendo que mi alegría fluye de un lugar diferente. Vamos, grítenlo conmigo. Yo no dependo de que la gente provea para mí. Lo que Dios me ha prometido ya es mío, y así que ellos estaban muy enojados con Moisés y Moisés se enojó y él fue con Dios y Moisés estaba enojado, pero Dios no estaba tan enojado como Moisés pensó que iba a estarlo. Así que Moisés estaba decepcionado. Nunca es suficiente. Después de todo lo que he hecho por ustedes. Yo he estado ya aquí antes. Yo ya he estado aquí antes. Incluso en la preparatoria, cuando yo era el asistente del entrenador atlético, es decir, el aguador, el muchacho que llevaba agua para los deportistas, ellos me reclutaron diciéndome que me iban a dar una beca. No sé. Un día yo estaba haciendo el Gatorade y yo pensé, no creo que den becas por esto. Creo que me engañaron para entrar aquí. De todos modos, no me gustaba realmente. No me gusta mucho el fútbol. Lo veo y todo, pero no soy como ustedes que tienen fútbol, fantasía y no sé cuánto. Tengo una vida real. Lo siento. Estoy bromeando. Está bien. Pero, en serio, era un trabajo bastante simple que tuve como por un año. Y parte del trabajo era que a veces me dejaban vendar alguna muñeca o un tobillo. No creo ni siquiera que fuera gente que realmente estuviera lastimada. Yo creo que simplemente los llevaban para que yo no me aburriera. Porque cuando realmente se lastimaban había un doctor allí. Pero bueno, tenía un trabajo también. Una parte del trabajo era que cuando los deportistas tenían sed, yo abría el agua. Así es. Ahora todos se están burlando de mí aquí. Bueno, yo lo hacía a tiempo cada vez. Ellos sonaban el silbato y yo estaba a un lado de la llave del agua que estaba conectado a una manguera y conectado a una tubería de PVC. Era algo muy lujoso. Una tubería de PVC con hoyos en ella. Y salía el agua por allí. Y yo era el hombre que encendía el agua y lo encendía 3 o 4 veces en cada práctica. Y un día yo fui allí para abrir la llave y nada salió. No sé quién olvidó pagar la cuenta del agua, pero nada salió. Así que esos jugadores de fútbol fueron a tomar agua y ellos se alinearon delante de la tubería de PVC y nada sucedió. Y ellos empezaron a gritarme como estos israelitas rebeldes empezaron a gritarle a Moisés. Empezaron ellos a gritarme a mí llamándome Steve. Ni siquiera es ese mi nombre. Yo tengo una N al final. Pronúncialo bien, por favor.
No, yo estaba enojado, gritándome por una vez que el agua no salió. Cientos de veces el agua salió, pero una vez el agua no salió. ¿Y adivina qué? Yo no controlo el agua, yo simplemente abro la llave. Así que ellos estaban gritándome, así que yo no era salvo, déjenme decir eso antes. Yo no era salvo y volteé y les dije, Dios los bendiga a todos ustedes. Solo que en lugar de decir Dios los bendiga, utilicé un lenguaje diferente que no es muy apropiado para usarlo delante de gente santa como ustedes. Así que en ese momento yo me olvidé que ellos eran más grandes que yo y yo me volví loco. Llegué a ese punto donde no me importa qué tan grande seas, yo preferiría morir a que me insultes. Me subí a mi Toyota Tercel y manejé lejos de allí. Así que todos esos recuerdos vinieron rápido a mi mente, perdónenme. Porque yo entiendo la decepción de Moisés, realmente, todo este tiempo. Y solo por una vez, todo lo que he hecho por ustedes, todas las comidas que yo he cocinado, todas las oraciones que yo he hecho, todos los cumplidos que yo he dado, todos los regalos de Navidad que he comprado, todos los sacrificios que he hecho. ¿Y quieres decirme que por una cosa, por una sola vez, vas a comenzar a gritarme y a faltarme al respeto y a ignorarme? Me imagino que Moisés está cansado de ser tomado a la ligera, cansado de que la gente asuma que siempre él va a sacarlos de los problemas. Es tan fácil para ellos. Hasta que me di cuenta que Moisés no está realmente decepcionado de la gente. Moisés está todavía luchando con un miedo que él cargó desde aquella vez que Dios lo encontró en la zarza ardiente, cuando él estaba huyendo por haber matado a un egipcio por tratar de rescatar a uno de sus hermanos hebreos. Y él nunca encajó en la sociedad porque él fue criado como un egipcio, pero de nacimiento era hebreo. Y él trató de defender a una de las personas que eran de su misma sangre y tuvo que huir de aquellas personas con las cuales él vivía y terminó en el campo cuidando ovejas. Y por eso fue que cuando Dios lo encontró, él le dijo a Dios, tú estás con la persona incorrecta. Escoge a alguien más fuerte, a alguien más capaz. Escoge a alguien que tenga más experiencia. Escoge a alguien que no esté luchando con lo mismo que yo. Porque yo te voy a decepcionar, Dios. Y yo voy a decepcionar a los demás. Y no solamente Moisés está luchando con este momento, sino que él está luchando con 40 años de frustración. 40 años de frustración que tal vez sean resultado de su falta de fe cuando él no quiso entrar a pelear por la tierra prometida. Y en esencia lo que ellos le están diciendo a Moisés es verdad y él lo sabe. Él no está decepcionado de la gente, él está decepcionado de sí mismo. Así que para mí, darme cuenta en mi vida adulta que mi miedo más fuerte y muchas de las razones por las cuales yo me alejo de la gente y una de las razones por las cuales yo estoy mal. Me acuerdo cuando estábamos recién casados, un día yo me encontré a mí mismo gritándole a mi esposa, yo no soy tonto, nunca es suficiente, yo no soy tonto. Ella dijo, yo no dije que tú fueras tonto, pero yo no estaba respondiendo a lo que ella dijo, sino que estaba respondiendo a lo que yo sentía. Algo dentro de mí, había algo dentro de mí que me dijo que yo no era suficiente. Tal vez me relaciono a mi padre en cierta forma porque él me amaba, él me amaba mucho, pero él pensaba que todo el mundo estaba en contra de él y de esa forma vivía por la forma en la que él fue criado. Y yo heredé eso también, una parte de eso, y yo crecí pensando que yo estaba por debajo de
el nivel normal de inteligencia. Y la gente me hacía sentir tonto. Pero, ¿cuánto poder le das tú a la gente que tú dejas que los demás te hagan sentir de cierta forma? Eso es una mente débil. Pero muchas veces en mi vida yo me he encontrado en ese punto, en ese desierto mental. ¿Sabes de lo que estoy hablando? Yo tengo un miedo. No de hablar aquí, pero yo tengo miedo de decepcionarlos a ustedes. Y cada vez que comienzo una nueva serie, siento ese miedo, ¿sabes? Porque yo trato de crear una expectativa de que esta va a ser la mejor serie que he predicado. Y después espero que el bebé Jesús y el Padre y el Espíritu Santo y todos me ayuden, porque yo no quiero decepcionarlos. Y yo estoy compartiendo esto con ustedes porque quiero que entiendan que yo tengo un miedo, yo no quiero decepcionarlos y mucho ese miedo me mueve a hacer muchas cosas, como por ejemplo ya no hablar con la gente en persona, sino que prefiero escribir textos porque así yo puedo arreglar lo que digo para no decepcionar a los demás y para que no piensen mal de mí. Pero eso me lleva a aislarme a mí mismo y a veces yo me pregunto qué es lo que me está pasando, porque ¿será que ya no amo a la gente? Porque yo amo a la gente. Yo fui de ese hombre, ese joven que abrazó a todos en su graduación de preparatoria, pero muchas veces yo me encuentro a mí mismo alejándome de los demás, queriendo irme de donde estoy. Yo pienso, ¿será que estoy perdiendo mi amor por la gente? Y no sé, serán las luces, las cámaras, no sé qué es lo que está pasando, pero es algo raro lo que me sucede. Y me doy cuenta de todo esto. Por ejemplo, un día que estaba hablando con una mujer que me dijo, llevo 7 años yendo a tu iglesia y nunca te había conocido. Y yo le dije, perdóneme. No, está bien, no te preocupes. Me dijo, es una iglesia grande. No. Ella dijo, no te preocupes, deja de disculparte. Y todo se volvió muy raro porque yo lo estaba haciendo raro, ¿sabes? Y ella lo hizo todavía más raro porque ella dijo, te ves más alto en la televisión. Bueno, eso no me ayuda. Estás viendo que soy inseguro. Pero yo no quiero decepcionar a nadie, ¿sabes? Así que cuando Moisés tiene este momento, y yo lo llamo un momento, pero en realidad no es un momento, porque cada vez que algo explota, así como cuando Moisés empezó a golpear a esa roca, cuando Dios le dijo específicamente que tenía que hablarle a la roca y no golpearla, yo entiendo por qué él golpeó la roca, porque aquí está el tercer problema, y es el problema de la dependencia. Esta vara que él tenía con él, era como la pelota de voleibol de Tom Hanks. Moisés tenía esta vara. Y en este momento, cuando la comunidad necesita agua, y podría ser la última prueba del pueblo, pero ellos no lo saben. Sería la última prueba para ver si realmente confían en Dios, y Moisés falló esa prueba. Lo que yo no puedo entender es por qué Dios le dijo a Moisés que tomara la vara si él no quería que Moisés la usara. ¿Por qué Dios le dijo a Moisés, toma la vara y después no la uses, solamente sosténla y háblale a la roca? Hasta que yo me acordé. ¿Qué fue lo que Moisés le dijo cuando Dios llamó a Moisés? Yo no tengo facilidad de palabra. No soy bueno para hablar. Y antes de que Dios pueda dejar que Moisés lidere a su gente a la tierra prometida, Dios tiene que saber, ¿tú confías en mí lo suficiente? Cuando Dios le dijo a Moisés, no puedes llevar a la gente a la promesa, no fue por castigo, fue por protección. Porque si Moisés hubiera dirigido al pueblo dentro de la tierra en la condición en la que su corazón estaba después de años y años y años de resentimiento acumulándose,
todos hubieran sido asesinados a la primera que él no obedeciera la voz de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que tú seas dependiente de tu vara. Yo sé que con esa vara abriste el mar rojo y yo sé que con esa vara hiciste muchos milagros, pero en este momento quiero que la sostengas solamente en tu mano y tengas la fe de no usarla. Quiero que le hables a la roca. Y Moisés la golpeó en lugar de hablarle. Y Dios le dijo, tú no confías en mí lo suficiente. Tú has dejado que tu resentimiento se acumule al punto de que ha matado tu potencial. Cuando nosotros permitimos que el resentimiento se acumule y se acumule y se acumule y se acumule, cuando nosotros no creemos realmente que somos lo que Dios ha dicho que somos, cuando constantemente estamos creyendo lo que la gente dice de nosotros como si fuera la máxima realidad, eso limita nuestra participación en la promesa de Dios. No es que Dios deje de amarte, pero Dios no puede llevarte, guiarte a las grandes promesas que tienen tu nombre en ellas. Dios dice, necesito que tú confíes en mí. Yo sé que tú tienes fallas, yo sé que tú tienes luchas, yo sé que tú tienes miedos, pero nunca se ha tratado de ti, Moisés. Nunca se ha tratado de tu boca y de tu facilidad de palabra. Se ha tratado siempre de mi mano poderosa. Nunca fue acerca de ti. Así que ¿en quién estás confiando hoy, mi amigo? ¿En la vara o en la roca? Porque 1 Corintios 10 nos dice claramente que esto sucedió como un ejemplo para nosotros. Los israelitas estuvieron en el desierto como un ejemplo para ti y para mí, para que aprendamos a confiar en Dios delante de nuestros mayores temores. El apóstol Pablo dice en el versículo 4, y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba. Y aquí está la revelación, y la roca era Cristo. No se trataba de Moisés, no se trataba de mí, no se trata de ti. Sí, yo voy a decepcionarte, sí, yo voy a dejarte mal, pero yo no soy la roca. ¿Sabes lo bien que me hace sentir saber que yo no soy la roca? Yo no tengo que forzar las cosas, yo no tengo que pelear, yo no tengo que explotar de ira cuando las cosas no salen a mi modo. Él es mi lugar estable, Él es mi sólido fundamento. Yo estoy parado sobre la roca, que es Cristo Jesús. Por favor, de pie estoy cerrando. Por favor, todos de pie estoy cerrando. El versículo 13. Estas son las aguas de Meribá, donde los israelitas hicieron reclamaciones al Señor. Ellos le reclamaron al Señor. El versículo 2 dice que ellos le reclamaron a Moisés, pero realmente ellos estaban reclamándole al Señor. No se trataba de Moisés, no se trata de ti, no se trata de mí. Hemos estado tomando las cosas muy personales, ¿sabes? Hemos dejado que las cosas se acumulen y después exploten, no en la iglesia. Oh, no, aquí tú te ves muy lindo, muy bonito, todo como un santito viniendo aquí a la casa de Dios con tu Biblia gruesa y grande. Pero explota cuando llegas a tu casa, cuando estás solo. Y de pronto te encuentras a ti mismo gritando, desesperado por conexión y decepcionado de tu vida. Así que tú empiezas a golpear rocas. Y tú empiezas a... ¿Sabes? El agua salió de la roca, funcionó en la superficie, pero Moisés no pudo entrar en la promesa de Dios. ¿Dios todavía amaba a Moisés? Claro que sí. ¿Es Dios un Dios de segundas oportunidades? Claro que sí. Yo sé que Él lo es. Yo sé que Él no me va a castigar por un error y yo te lo puedo probar.
Salmo 114:8. Vamos a ese versículo. Él dice, ¿lo tienen? 114:8, el que les mandé antes, el día de hoy. No, Salmo, versículo 8. ¿Qué tal si les empiezo a gritar a la gente que controla las pantallas para demostrar la frustración de Moisés? Dice, Él convirtió la roca en un estanque, el pedernal en manantiales de agua. Y Dios me habló a través de este texto. Y Él me dijo, si ellos me dejaran, el lugar de tu mayor equivocación puede ser el lugar de mi más grande misericordia y de mi más grande milagro. Pero para que esto suceda, no podemos guardar todo dentro de nosotros y estar explotando en cada situación y explotando. Y tal vez no es enojo para todos, tal vez es algo más sutil. Aquellas cosas por las cuales tú te alejas de aquellos que amas, porque tú dices, yo no quiero ser decepcionado otra vez, yo no quiero ser una decepción. Así que yo vivo toda mi vida tratando de evitar la decepción. Yo bajo mis expectativas, bajo, muy abajo, muy abajo, muy abajo. Porque así nadie puede decepcionarme. Pero al mismo tiempo yo me alejo y me alejo y me alejo, porque no quiero decepcionarte. No se trata de ti. Esta es la prueba, esta es la prueba. Con la vara en tu mano para recordar todo lo que Dios ha hecho por ti y la roca delante de ti, la presencia de Dios, Cristo Jesús. Háblale, no lo golpees, háblale. Confiesa delante de Dios. Habla de tu debilidad, de las cosas que están mal en ti. Dios dice, yo no estoy buscando que tú seas lo que yo necesito que seas. Yo lo que quiero es que tú confíes en lo que yo soy. Por eso es que cuando Moisés dijo, yo no soy, Dios dijo, yo soy. Cuando Moisés dijo, yo no soy, Dios dijo, yo soy. Cuando Moisés dijo, yo no soy, Dios dijo, yo soy. Cuando Moisés dijo, yo no soy, Dios dijo, yo soy. ¿Confías en Dios lo suficiente para dejar que Él maneje las situaciones de tu vida? ¿Confías en Él lo suficiente para dejar que Él use todo lo que te ha sucedido para su propia gloria? Levanta tus manos si crees que la roca está en este lugar. Mi corazón está sobreabundando en este momento. Dios, háblanos en este momento. Te pido, Señor, que tú hables a esos lugares débiles de nuestro corazón, esos lugares quebrantados. Haz que nuestro corazón lata de nuevo de verdad. Que fluya agua de la roca. Belleza del quebrantamiento. Háblale, clama a Dios, clama a Dios. Háblale a la roca. Pídele. Ayúdame en mis decisiones, Dios, te necesito. Gracias por ver el canal de YouTube. Si disfrutaron de este mensaje, tomen un minuto, suscríbanse en la pantalla. Si este ministerio te ha impactado y les gustaría unirse con nosotros para poder alcanzar a otras personas, pueden darle clic al link abajo en el video. No se olviden de suscribirse y gracias por mirar este video.